¿Alguna vez te has preguntado si el clonazepam es seguro? Es un medicamento muy usado para problemas de ansiedad y otros trastornos, pero las personas tienen muchas dudas y preocupaciones en torno a su uso. Por eso en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre el consumo de clonazepam para que puedas tomar una decisión informada sobre tu salud física y mental junto a tu médico. A continuación descubrirás cuánto tiempo es seguro tomar el clonazepam, cuáles son los posibles efectos secundarios que debes vigilar para evitar complicaciones graves, cómo puedes reducir tu dependencia al clonazepam de forma segura, si mejora o no mejora la calidad de tu sueño y mucho más. ¿Qué es el clonazepam y para qué se utiliza? Es un medicamento del grupo de las benzodiazepinas que se utiliza sobre todo para problemas de ansiedad, para trastornos de pánico, para algunos tipos de convulsiones o de epilepsia, también para espasmos involuntarios musculares y también a veces se utiliza para el síndrome de piernas inquietas. Este grupo de las benzodiazepinas es un grupo amplio al que pertenecen, por ejemplo, el diazepam, el clorazepam, el alprazolam y otros. ¿Cuánto tiempo se puede tomar el clonazepam de forma segura? En general lo que se recomienda es tomarlo durante un corto espacio de tiempo, unas 2-4 semanas, porque si se prolonga más de 4 semanas empieza a haber más riesgo de dependencia. Si lo necesitas tomar más de 4 semanas, ha de ser bajo una supervisión médica estricta y que esté justificado, por supuesto. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes del clonazepam? Suelen ser la somnolencia, los mareos, la falta de coordinación, la sensación de inestabilidad, también la debilidad muscular. Hay personas que dicen que tienen sueños muy vívidos por la noche que les alteran el sueño. También hay personas que explican problemas de memoria o problemas de concentración. Esto suele desaparecer al cabo de una semana de estar tomándolo. Si se prolonga más, habrá que consultar al médico y, por supuesto, no conducir vehículos. ¿El clonazepam causa dependencia? Sí, puede causar tanto dependencia física como psicológica. Esto se da sobre todo si lo tomas durante un largo periodo de tiempo y también si lo tomas a dosis altas. Una dependencia física quiere decir que cuando lo retiras empiezas con síntomas físicos muy fuertes, con irritabilidad, ansiedad, insomnio, incluso en algunos casos convulsiones. Y la dependencia psicológica significa que tienes una fuerte necesidad de consumirlo para calmar la ansiedad o simplemente para llevar una vida normal, pero que tampoco hay un síntoma físico que lo justifique. ¿Qué pasa si quiero dejarte tomar el clonazepam? Nunca puedes dejar de tomar el clonazepam de golpe. Tienes que consultar con el médico para que te haga un plan de reducción gradual de las dosis, porque si lo dejas de golpe podrías tener un síndrome de abstinencia que en algunas ocasiones puede tener consecuencias graves. ¿Y cuáles son los síntomas de abstinencia del clonazepam? Pueden ser síntomas de irritabilidad, ansiedad intensa, insomnio, temblores, sudoración, diarrea, confusión y en algunas ocasiones algún ataque de pánico y en casos graves convulsiones. Por eso es muy importante hacer una reducción gradual. ¿Es seguro tomar el clonazepam a largo plazo? Si lo tomas a largo plazo tienes más riesgo de tener efectos secundarios y estos pueden ser la dependencia que hemos comentado, también el deterioro cognitivo, dificultades para pensar, también problemas emocionales. Por eso si se toma a largo plazo, durante mucho tiempo, ha de ser bajo una estricta supervisión médica, por supuesto que esté justificado y con un control para evitar estos problemas y que los beneficios superen a los riesgos. ¿El clonazepam afecta la calidad del sueño? A corto plazo puede mejorar el sueño, sobre todo si se debe a ansiedad, pero a largo plazo puede alterar los ciclos naturales del sueño y empeorar el insomnio. ¿Y esto por qué? Porque a corto plazo lo que hace es inducir el sueño más rápidamente, te duermes más rápido y tienes menos despertares nocturnos, pero a largo plazo afecta la fase REM, que es donde se consolidan los recuerdos y donde tienes sueños, y esto hace que el sueño sea menos reparador. Además puedes tener tolerancia de forma que con la misma dosis tengas menos efectos de reducción de ansiedad y menos efectos para inducir el sueño y necesitarás más dosis. ¿Qué sustancias se deben evitar mientras se toma clonazepam? Las bebidas alcohólicas, también los sedantes en general, porque se pueden potenciar los efectos depresores del sistema nervioso central y aumentar el riesgo de sobredosis. Es decir, al médico le tienes que comentar todas estas sustancias, la medicación que tomas, si son tranquilizantes, hipnóticos para dormir, antiepilépticos para la epilepsia, las convulsiones, o antialérgicos, también hierbas naturales medicinales como la valeriana, la pasiflora, porque todo esto podría potenciar
estos efectos indeseables de mareos, somnolencia o descoordinación. ¿Hay algún tipo de alimento o de bebida que haya que evitar con el clonazepam? En general no se recomienda tomar café, té, bebidas energéticas o bebidas de cola porque llevan cafeína y podría neutralizar los efectos del clonazepam en parte y que este sea menos efectivo. También se recomienda no consumir demasiado chocolate porque también podría tener efectos parecidos. Y por supuesto lo que hemos comentado de evitar las bebidas alcohólicas totalmente porque puede tener complicaciones graves. ¿Es seguro el clonazepam durante el embarazo? En general no es seguro porque podría dar alteraciones en el feto y al final del embarazo, en las últimas semanas, puede dar síntomas de somnolencia en el recién nacido. Ahora bien, a veces en algunos casos de epilepsia se da, pero hay que valorarlo junto al médico cuál es el beneficio y cuál es el riesgo. ¿Es seguro tomar clonazepam durante la lactancia? Se elimina en pequeñas cantidades por la leche materna y normalmente no tiene que dar ningún síntoma si el bebé está sano. Ahora bien, si el bebé tiene algún tipo de enfermedad o toma alguna medicación, podría ser que tuviera síntomas de somnolencia u otras complicaciones. Por eso, si no queda otra opción que tomar el clonazepam, tendrás que consultarlo y valorarlo junto a tu médico, el beneficio, el riesgo y también consultar al pediatra para ver si es compatible la lactancia, en tu caso, con la toma del clonazepam. ¿Puedo conducir algún vehículo si estoy tomando clonazepam? En general no se recomienda porque te puede dar sensación de somnolencia, mareos, falta de capacidad de reacción y esto podría afectar a tu capacidad para conducir. Ahora bien, esto es sobre todo un efecto en general en la primera semana y después es variable, aunque podría pasar en cualquier momento, por ejemplo, si empiezas una nueva medicación. O sea, es tu responsabilidad también valorar esto y también comentárselo con el médico y también valorar cuál es la legislación que hay en tu país. ¿Cómo actúa el clonazepam en el cerebro? Lo que hace es potenciar la acción del GABA. ¿Y qué es el GABA? Es un neurotransmisor que se llama ácido gamma-aminobutírico que tiene un efecto inhibidor de la actividad neuronal. Es decir, que hace que ésta sea menor, tiene un efecto calmante, sedante y por eso es útil en situaciones de ansiedad, de músculos tensos, de convulsiones o estos ataques de pánico. ¿Es lo mismo el clonazepam que el diazepam? Pues no, son fármacos que forman parte del mismo grupo de benzodiazepinas, pero son diferentes. El clonazepam dura menos en sangre que el diazepam, que puede durar hasta 100 horas, sobre eso todo si se toma de forma habitual, y las indicaciones son distintas, aunque sirven más o menos para lo mismo. Por ejemplo, el clonazepam se utiliza más en tratamientos más prolongados, ansiedad generalizada, en trastornos de pánico o en epilepsia. En cambio, el diazepam se utiliza más en una ansiedad más aguda o se utiliza más en contracturas musculares o también se utiliza en síndrome de abstinencia alcohólica. Es decir, que son parecidos, pero los efectos y las indicaciones son diferentes. ¿Puede el clonazepam causar problemas de memoria? Pues sí, puede causarlos, sobre todo si lo tomas durante largo tiempo y a dosis altas. Es típico el efecto en la memoria a corto plazo, es decir, a eventos recientes que no están consolidados, pues puede ser que se te olviden. Esto se debe al efecto sedante, que hace que se ralentice el pensamiento y el recuerdo de los sucesos que han ocurrido hace poco, y también puede darse incluso una amnesia anterógrada, que quiere decir que estos eventos recientes los olvides completamente. Estas situaciones de problemas de memoria también se dan en otras benzodiazepinas. ¿Puede el clonazepam causar depresión? En algunos casos, si hay predisposición, podría causar síntomas depresivos y en otros casos puede empeorar la depresión que ya tengas. Esto no es un efecto secundario o adverso común, pero puede darse. También podría pasar que en el síndrome de abstinencia, cuando dejas de tomar el clonazepam, aparezcan síntomas como por ejemplo la depresión. Esto también es posible. ¿El clonazepam se utiliza para tratar la epilepsia? Sí, para algunos tipos de epilepsia es efectivo y se utiliza, por ejemplo, las ausencias, que es un tipo de epilepsia en el que no hay sacudidas musculares, pero la persona se queda como sin conciencia. Después también en convulsiones mioclónicas, en las que hay unas sacudidas breves, repentinas musculares, también en algunos tipos de epilepsia infantil y a veces incluso en las convulsiones tónico-clónicas, que son las típicas en las que la persona empieza con sacudidas musculares. Lo que pasa es que normalmente no es de primera elección, sino que se utiliza como complemento de otros tratamientos antiepilépticos que se han puesto en primer lugar. ¿Qué pasa si toma una dosis de clonazepam mayor a la indicada?
Esto dependerá de la cantidad de dosis que te hayas tomado, es decir, a mayor dosis más problemas, y también depende de la sensibilidad individual de cada persona. El problema es que puedas tener efectos secundarios graves, como por ejemplo una somnolencia extrema, una descoordinación muchísimo mayor y que tengas problemas respiratorios e incluso que puedas llegar a un coma y que sea una emergencia médica. ¿Cuáles son las alternativas al clonazepam para la ansiedad? Las técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de mindfulness. Tenemos también todo lo que son psicoterapias, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, y también hay hierbas medicinales como la valeriana, la pasiflora y combinaciones de muchas plantas que son también útiles, y por supuesto hay también medicamentos que los que más se utilizan son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina, como por ejemplo la paroxetina, sertralina y muchos otros. ¿El clonazepam puede interaccionar con otros medicamentos? Pues sí, puede interaccionar con todos aquellos medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, como por ejemplo opioides, heroína, metadona, el tramadol y similares, también con antidepresivos en general, antipsicóticos y por supuesto con otros sedantes. Se potencian los efectos y puedes tener más efectos indeseables. Por eso siempre hay que comentar con el médico si estás tomando otras medicaciones. ¿Puedo tomar clonazepam si tengo problemas en el hígado? No se recomienda porque el clonazepam se metaboliza en el hígado, es decir, se procesa en el hígado, y si tienes algún tipo de enfermedad hepática, sobre todo si es importante, esto hará que se pueda acumular en sangre este clonazepam porque no se puede procesar bien, y esto aumenta el riesgo de toxicidad por parte de este clonazepam. ¿Es posible tomar el clonazepam solo cuando sea necesario? En algunos casos sí que se utiliza de esta manera por parte de algunos médicos y suele ser en situaciones de ansiedad aguda o incluso en trastornos de pánico, porque así la persona tiene un efecto inmediato y no está tomándolo de forma prolongada. Pero siempre hay que hacerlo con una vigilancia médica estricta, no por tu cuenta. ¿Puede el clonazepam empeorar la ansiedad en algunas personas? Pues sí que puede ser, sobre todo en tratamientos prolongados, y es por 4 razones que la cuarta te sorprenderá. En primer lugar, porque puede haber un efecto rebote, es decir, que lo estés tomando y lo dejas y entonces tienes una ansiedad, pero que es peor que la que tenías al principio. En segundo lugar, puede ser por la tolerancia, es decir, porque conforme va pasando el tiempo necesitas más dosis y si no tomas más dosis empieza a aumentar la ansiedad. En tercer lugar, por el síndrome de abstinencia, es decir, por esta dependencia física y psicológica que hace que lo dejas y entonces tienes unos síntomas de ansiedad muy importantes. Y en cuarto lugar es lo que se llaman efectos paradójicos, que consiste en que en algunas personas, en lugar de tranquilizarles, lo que les da es una sensación de irritabilidad, de inquietud o incluso de agitación, lo cual es curioso. ¿Qué hacer si te has olvidado de la dosis de clonazepam? Normalmente lo que se recomienda es tomar la dosis lo antes posible, entre 1 a 4 horas, pero si ya falta poco para la siguiente dosis, menos de 6 horas, se recomienda evitar tomarla para no tomar dosis dobles. Ahora bien, normalmente no pasa nada si te olvidas ocasionalmente de algún comprimido o de alguna dosis, pero si te pasa con frecuencia, lo mejor es consultar con el médico o el farmacéutico para buscar algún sistema por el cual puedas recordarlo y así mantener los niveles en sangre estables. ¿Puede el clonazepam afectar a la eficacia de los anticonceptivos? No tiene un efecto directo, es decir, que no aumenta el riesgo de embarazo, porque no actúa en los enzimas que metabolizan o que procesan estos anticonceptivos. Ahora bien, de forma indirecta habría que ir con cuidado si tienes somnolencia por el efecto del clonazepam y te olvidas de tomar las dosis de anticonceptivos, o si tuvieras un efecto raro del clonazepam que fuera las náuseas con vómitos y entonces tomaras la píldora y la vomitaras inmediatamente después. Pero excepto en esta situación indirecta no tiene que haber un efecto de disminución de eficacia. ¿El clonazepam es adictivo? Sí, tiene un alto potencial de adicción, sobre todo si se utiliza durante periodos prolongados y a dosis altas, que ya lo hemos comentado antes, que podría haber una dependencia psicológica, pero también una dependencia física importante. ¿Qué debes hacer si crees que eres dependiente del clonazepam? Lo que hay que hacer es consultar al médico para que valore si realmente te compensa seguir tomándolo o no, si es necesario, y en el caso de que se deba eliminar, pues habrá que hacerlo con una reducción gradual y con una supervisión médica. Te dejo aquí un vídeo sobre el lorazepam, que también es un medicamento tranquilizante muy utilizado. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.